¿Quiénes son los Illuminatis? Los supuestos amos del mundo, el Cabal, el Estado Profundo, el sionismo, la mafia házara. Hola queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien. Soy el licenciado Marcelo Martino. Hoy les quiero compartir el segundo de una serie de podcasts sobre temáticas que contribuyen al despertar de la conciencia. En esta entrega tenemos un tema bastante fuerte. Tocar un tema tan sensible para algunos como es la estructura política, religiosa, económica y militar que ha controlado el mundo en las sombras desde tiempos inmemoriales, no ha sido sencillo. Los iluminados, como se hacen llamar, y los que se vanaglorian de tener el conocimiento que le es ocultado a las masas en general. Ellos que se consideran una casta superior o semidioses, y quienes miran desde la cúspide de la pirámide escalonada con desdén y altanería a la plebe, a los pueblos del mundo, a quienes nos consideran sus esclavos. Y entonces me pregunto, ¿qué tipo de mentalidad puede caber en la psiquis de este grupo humano? ¿Cómo podemos comprender este fenómeno social, esta estructura de poder ensombrecida a la luz del espíritu humano? Resumir en un solo podcast milenios de historia oculta por la llamada ciencia oficial sería casi imposible. Sin embargo, en este podcast nos proponemos abordar al menos los conceptos básicos que pueden esclarecer nuestro camino hacia la luz de la verdad. Después de escuchar este podcast, cada uno será libre de hacer uso de su libre albedrío para aceptarlo o rechazarlo, o tomarlo como una hipótesis que debe ser estudiada para liberarnos finalmente del velo de la mentira arrojada sobre los pueblos del mundo desde hace tanto tiempo. Este podcast es fruto de mi investigación, pero me he basado especialmente en el libro Sociedades Secretas, Revelaciones del siglo XX, libro que recomiendo su lectura a todo aquel que tenga sed de conocimiento y persiga la verdad. Comenzamos. Primero, el origen de los Illuminati. Para descubrir el origen de los llamados hoy Illuminati, tenemos que remontarnos al origen de la creación del ser humano, cuya información nos llega de la mano de las tablillas de arcilla descubiertas en el territorio que en la antigüedad fuera ocupado por los sumerios. La traducción de dichas tablillas se la debemos principalmente a Zechariah Sitchin, autor de Am Anfang war, Der Fortschritt, en el inicio era el progreso, y de Der 12. Planet, el 12º planeta. Domina entre otros el arameo, el idioma de Jesús y sus discípulos, y se cuenta entre los 200 sabios del mundo capaces de leer la escritura de los antiguos sumerios, que hace 6000 años fundaron entre el Éufrates y el Tigris
la primera gran civilización de la cual tenemos pruebas, la de los reinos mesopotámicos. Según Sechari Sitchin, los Anunnaki, de los mitos sumerios, aquellos que bajaban del cielo a la tierra, eran los extraterrestres venidos de un planeta de nuestro sistema solar, aún desconocido por nuestra ciencia oficial, que gira en torno al Sol cada 3600 años. Esos Anunnaki aterrizaron por primera vez sobre nuestra Tierra hace aproximadamente 450.000 años para salvar su planeta. Empezaron a extraer oro y otras materias primas que necesitaban y crearon el Homo sapiens hace 300.000 años más o menos, haciendo manipulaciones genéticas en las hembras de los homínidos. Necesitaban auxilio, pues no querían extraer ellos mismos esas materias primas. Mesopotamia fue su primera colonia. William Brownlee escribió en Die Götter von Eden sobre los sumerios. En las tablas mesopotámicas, la creación del Homo sapiens es atribuida principalmente a un dios, entendiendo que esa era la denominación que dieran los antiguos sumerios a los extraterrestres conocidos como Anunnaki. El nombre de ese dios, entre comillas, es Ea. Él era el hijo de un rey de esos extraterrestres que, digamos, reinaba en otro planeta perteneciente al vasto reino de esa raza extraterrestre. El príncipe Ea era conocido por el título de Enki, que significa señor o príncipe de la tierra. Según los textos de los sumerios, el título de Ea no le era totalmente apropiado. Habría perdido en provecho de su hermanastro Enlil inmensos territorios de la tierra, sobre la que reinaba, como consecuencia de una de las numerosas rivalidades e intrigas que aparentemente preocupaban a los regentes de las civilizaciones extraterrestres. Se atribuye al príncipe Ea no solamente la creación del ser humano, sino también muchas otras realizaciones. Habría secado los pantanos del Golfo Pérsico para tornarlos en tierras fértiles. Habría construido diques y barcos, y habría sido un buen científico. Por su creación del Homo sapiens, dio prueba de que entendía respecto a la técnica genética. Pero si hemos de creer a las tablillas de arcilla, necesitó muchos experimentos para lograrlo. Y lo importante es que habría sido benevolente para con su creación, el Homo sapiens. De acuerdo con los textos de Mesopotamia, Ea tomó partido por el nuevo género humano en el Consejo de Extraterrestres. Se levantó contra muchas crueldades que otros extraterrestres, entre ellos su hermano Enlil, infligieron a los seres humanos. Se sabe por las tablas sumerias que él no quería esclavizar al ser humano, pero perdió por minoría. Los seres humanos, que eran considerados poco más que animales de carga, fueron cruelmente tratados por sus maestros.
En las tablas se habla de hambre, enfermedades y de lo que hoy denominamos conducta de guerra biológica. Pero como ese genocidio no mermaba la población humana, los extraterrestres decidieron exterminar a los seres humanos, provocando un gran diluvio. Muchos arqueólogos confirman hoy que en Oriente Medio tuvo lugar un diluvio, que se remonta a milenios, sobre el cual encontramos informes no solamente en las tablas sumerias, sino también en la epopeya de Gilgamesh y en el Antiguo Testamento. Según los textos sumerios, Ea contó a un mesopotámico denominado Utnapishtim el plan de los otros extraterrestres y le enseñó a construir un barco para que Utnapishtim se echase al mar junto con la familia. Algunos artesanos, un poco de oro, ganadería y animales salvajes. La historia de Noé proviene, como muchas otras historias del Antiguo Testamento, de escritos más antiguos de Mesopotamia. Los hebreos solo cambiaron los nombres e instituyeron un solo Dios en la religión judía, mientras que en los escritos originales había numerosos dioses. Entre todos los animales venerados por los seres humanos de la prehistoria, no había otro tan marcado y significativo como la serpiente. Y eso porque la serpiente era el símbolo de un grupo que había adquirido gran influencia en las primeras civilizaciones de los 2 hemisferios de nuestro planeta. Se trataba de una cofradía que tenía por finalidad expandir conocimientos espirituales y alcanzar la libertad a nivel espiritual. Era la Cofradía de la Serpiente. Combatía la esclavitud de seres espirituales y buscaba liberar a la humanidad de la esclavitud de los extraterrestres. El nombre original en la Biblia para serpiente, Nahash, tiene su origen en NHSH, que significa descifrar, encontrar. El príncipe rebelde, Ea, fue el fundador de esa cofradía de la serpiente. En las antiguas tablas mesopotámicas, leemos que Ea y su padre Anu poseían una gran comprensión ética y espiritual. Fue precisamente ese saber el que más tarde sería simbolizado en la historia bíblica de Adán y Eva. El símbolo bíblico del árbol remontaría a las obras mesopotámicas anteriores a la Biblia, como por ejemplo, aquella en la cual se muestra una serpiente enrollada alrededor de un tronco de árbol. Nuestro símbolo actual del caduceo, que es igual a un báculo con 2 serpientes y con 2 alas en la extremidad superior, insignia del dios Azogue, y que correspondería a las representaciones posteriores de la serpiente en el jardín del Edén. En las representaciones mesopotámicas, 2 frutos están colgados en el árbol. A la derecha del árbol se encuentra el símbolo de Ea, la media luna, el saber, y a la izquierda vemos un planeta, símbolo de Anu, la vida. Ea habría enviado un hombre a ese árbol para que alcanzase el conocimiento. Es la razón por la cual Ea es presentado como el culpable,
que quiso mostrar al primer hombre el camino de la libertad espiritual. Ea se habría rebelado no contra Dios, tal como está escrito en la Biblia, sino contra los actos crueles de dichos dioses, entre comillas. A pesar de sus intenciones, visiblemente loables, Ea, el legendario, y la cofradía de la serpiente, en sus principios, no consiguieron liberar a los seres humanos. En los antiguos textos mesopotámicos, egipcios y bíblicos, se dice que la serpiente, es decir, la cofradía de la serpiente, habría sido vencida luego por otros grupos de extraterrestres predominantes. Ea fue desterrado de la tierra y calumniado por sus adversarios, que querían asegurarse de que no encontraría ningún adepto más entre los humanos. De príncipe de la tierra pasó a ser príncipe de las tinieblas, y fue también cubierto de apelativos horribles, tales como príncipe del infierno, encarnación del mal, demonio, etc. Lo presentaban como el peor enemigo del mayor ser y como guardián del infierno. Enseñaron al ser humano que todo el mal en la tierra era por su culpa, y que quería que los seres humanos fueran esclavos. Exhortaron a los seres humanos a desenmascararlo cada vez que se reencarnase y a aniquilarlo con sus criaturas si les encontraban. La historia muestra que la cofradía de la serpiente, a pesar de los esfuerzos que duran hasta nuestros días, de muchos seres humanos devotos y leales, que desearon instituir una verdadera reforma espiritual con el auxilio de la fraternidad, se convirtió en un temible ejército de opresión y alevosía espirituales, con sus nuevos maestros, denominados hoy Illuminati. Segundo, los protocolos de los sabios de Sión. Antes de adentrarme en este punto, quiero hacer una aclaración muy importante. No es mi intención la discriminación o juicio de ningún tipo acerca de ninguna comunidad religiosa cualquiera sea. Ha habido un intento de enmarcar la divulgación de estos protocolos dentro del antisemitismo. Nada más lejos de eso, puesto que va contra mi filosofía de vida cualquier tipo de discriminación o antagonismo. El grupo humano que elaboró estos protocolos hubiera sido igualmente nefasto si perteneciera a cualquier otra religión o si fueran ateos o agnósticos. Eso es irrelevante. Lo relevante es la clase de patrón de pensamiento que caracteriza a este grupo en particular. Aclarado esto, continuemos. Los 24 protocolos originales, para mayor comprensión y para no extenderme demasiado, se han resumido en este podcast en 12 puntos fundamentales. Número 1. El control del dinero. Dicen los protocolos de Sión. El control de las naciones será asegurado por la creación de gigantescos monopolios privados, que serán los depositarios de inmensas riquezas, de los cuales dependerán hasta los Goyim,
no judíos, al día siguiente de una catástrofe política verán su aniquilamiento al mismo tiempo que el del crédito concedido a los estados. Las crisis económicas alcanzarán a los estados enemigos, sustrayéndoles el dinero colocado en circulación, acumulando grandes capitales privados que son así sustraídos al Estado. Este último deberá dirigirse a nosotros para pedir prestado de esos mismos capitales. Esos préstamos concedidos con intereses serán una carga para los estados que se volverán esclavos. Se dirigirán a nuestros banqueros para pedirles limosna, en vez de exigir impuestos del pueblo. Los préstamos extranjeros son como sanguijuelas. No hay ninguna posibilidad de sacarlos del cuerpo del Estado, pues esas deudas solo podrán ser desarraigadas por ellas mismas, o ser rechazadas por el Estado. Los estados Goshin no las rechazarán, sino que seguirán creando otras, lo que les llevará a un fin inexorable. Las deudas de Estado volverán a los hombres de Estado corruptibles, lo que les dejará cada vez más a nuestra merced. Número 2. El control de la prensa. Con la prensa procederemos de la siguiente forma. Su papel es el de excitar y enconar las pasiones entre el pueblo. El público está muy lejos de poder imaginar quién es el primer beneficiario de la prensa. Entre todos los diarios habrá también quien nos atacará, pero como somos los fundadores de esos diarios, sus ataques se dirigirán exclusivamente hacia aquellos puntos que les habremos marcado con antelación. No se publicará ninguna noticia sin haber recibido antes nuestra aprobación. Desde ahora, lo que sucederá es que todas las noticias del mundo serán reagrupadas solamente en algunas agencias. Estas agencias, estando bajo nuestro control, publicarán solo lo que aprobemos. Nuestros diarios abarcarán todas las tendencias: aristocráticos, socialistas, republicanos, a veces incluso anarquistas, mientras exista la Constitución. Aquellos que crean que el texto de un diario refleja su propia opinión no hacen en la realidad más que repetir nuestra opinión o aquella que deseamos ver expresada. Número 3. La extensión del poder. De cara al público, seremos amigos de todos, apoyaremos a todos, anarquistas, comunistas, fascistas y particularmente a los obreros. Ganaremos su confianza y ellos se volverán así, para nosotros, un instrumento muy útil. Número 4 de los protocolos de Sion: el control de la fe. Supliremos de los hombres su verdadera fe, modificaremos o eliminaremos los principios de las leyes espirituales. La ausencia de esas leyes aflojará la fe de los hombres, pues las religiones no serán ya capaces de dar ninguna explicación. Rellenaremos esas lagunas, introduciendo un pensamiento materialista y cálculos matemáticos. Número 5.
el medio con el que provocar la confusión en los espíritus. Para tener dominio sobre la opinión pública, es necesario llevarlos a cierto nivel de confusión. La prensa nos será una buena herramienta para ofrecer a los hombres tantas opiniones diferentes que perderán cualquier visión global y se perderán en el laberinto de las informaciones. Así, llegarán a la conclusión que lo mejor es no tener opinión política. Número 6. La aspiración al lujo. Para acelerar la ruina de la industria de los doujin, nosotros suscitaremos en ellos una sed insaciable de lujo. El mortal común no tendrá, sin embargo, el placer de alcanzarlo, pues haremos de suerte que los precios sean cada vez más altos. Así, los trabajadores deberán trabajar más que antes para satisfacer sus deseos. Estarán presos en la trampa del sistema antes de haber podido identificarlo. Número 7 de los protocolos de Sion. La política utilizada como instrumento. Destilando un soplo de liberalismo en los órganos del Estado, modificaremos todo su aspecto político. Una constitución no es más que una gran escuela de discordias, malentendidos, discusiones, en resumen, una escuela de todo lo que sirve para falsear las administraciones del Estado. En la época de las repúblicas, sustituiremos los dirigentes por una caricatura de gobierno, con un presidente elegido por nuestras marionetas, nuestros esclavos, que es el pueblo. Para nosotros, las elecciones serán un medio de llegar al trono del mundo, haciendo siempre creer al modesto ciudadano que él colabora en la mejora del Estado con su participación en las reuniones y con su adhesión a las asociaciones. Al mismo tiempo, reduciremos a la nada el impacto de la familia y su poder educativo. Impediremos también el surgimiento de personalidades independientes. Es suficiente con dejar a un pueblo que se gobierne a sí mismo durante un cierto tiempo, la democracia, para que se transforme en una población en la que abunde el caos. El poder de la izquierda, pero un ciego no puede acarrear a otro sin caer ambos en el abismo. Solamente aquellos que, desde su nacimiento, fueron educados para volverse un soberano independiente, tienen la comprensión de la política. Nuestro éxito en el trato con los hombres que necesitemos será facilitado por nuestro modo de tocar siempre el lado más sensible de la naturaleza humana, esto es, la codicia, la pasión y la sed insaciable de objetos físicos y materiales. Número 8. El control de la alimentación. Nuestro poder reside también en una permanente penuria de alimentos. El derecho del capital, matando de hambre a los trabajadores, permite ejercer sobre ellos un control más seguro del que podría tener la nobleza con su rey. Actuaremos sobre las masas a través de la carencia, la envidia y el encono que de ello resulta.
todo propietario rural puede ser un peligro para nosotros, pues él puede vivir en autarquía. Esa es la razón por la que es preciso privarlo a todo coste de sus tierras. El medio más seguro para alcanzar eso es aumentar los cometidos rurales y llenar de deudas a sus propietarios. Número 9. El papel de la guerra. Colocaremos en pie de guerra todas las fuerzas para impeler a aquellos que tienen sed de poder a abusar de su poder. Es necesario fomentar las disensiones y enemistades en toda Europa, y por intermedio de Europa en otras partes de la tierra. Es preciso que seamos capaces de aniquilar toda oposición, provocando guerras con los países vecinos. En caso de que esos vecinos osen enfrentarnos, es necesario responderles con una guerra mundial. Número 10 de los protocolos de Sion. El control por medio de la educación. No incitaremos a los Goyim a lograr una aplicación práctica de su observación imparcial de la historia, pero les invitaremos a que hagan ponderaciones teóricas, sin hacer relaciones críticas sobre los acontecimientos que seguirán. En ese juego, sepan que el objetivo principal es haberlos convencido para que acepten las necesidades de la ciencia. Teniendo esto en cuenta, no cesaremos de crear una confianza ciega en esas teorías científicas, y los diarios nos auxiliarán muy bien en cuanto a eso. Los intelectuales entre los Goyim se ensalzarán de sus conocimientos. El pueblo perderá cada vez más el hábito de pensar por sí mismo y de formar su propia opinión. Acabará pronunciando las palabras que anhelemos oír pronunciadas. Número 11. El control de las logias francmasonas. En todos los países de la Tierra crearemos logias francmasonas. Nosotros las multiplicaremos y atraeremos a las personalidades que se destacan. Colocaremos todas esas logias bajo el dominio de nuestra administración central, que solo nosotros conocemos y que los otros ignoran totalmente. ¿Quién o qué puede vencer un poder invisible? He ahí donde se encuentra nuestro poder. La francmasonería no judía nos sirve de cobertura sin saberlo, pero el plan de acción de nuestro poder continúa siendo un secreto para todo el pueblo e incluso para el resto de la cofradía. Número 12 de los protocolos de Sion. La muerte. La muerte es el fin inevitable de todos. Por consecuencia, es preferible llevar a ella a todos los que constituyen un obstáculo para nosotros. Hasta ahí los protocolos de los sabios de Sion. Como podemos observar, el plan maquiavélico formulado en estos protocolos describe literalmente nuestra situación actual. Podemos comprender por qué sucede lo que sucede en el plano geopolítico, científico, religioso, educativo, periodístico, sanitario, etc.
Como vemos, es un tema muy complejo que iremos desentrañando poco a poco. Quiero aclarar que vivimos en un mundo regido bajo la ley de la polaridad, así que no solamente existe el polo negativo o el de aquellos que obran con fines egoístas, sino que además están aquellos que los enfrentan, resisten y, al igual que la cofradía de la serpiente en el pasado, existen organizaciones benéficas dedicadas al bien común y a la expansión de la conciencia, la sabiduría y el conocimiento espiritual. Entre las fuerzas de la resistencia o aquellos que combaten a la élite oscura, es decir, a los Illuminatis, se encuentran diferentes grupos que trabajan en el absoluto anonimato y con nombres ficticios con el objetivo de que no sean reconocidos por el adversario y no sean eliminados. Entre estos grupos se encuentra uno llamado precisamente la Resistencia. Está también la Alianza de la Tierra y un grupo que se identifica con la letra Q. Estos grupos están formados por gente de diversa índole, expertos en economía, geopolítica y finanzas, militares patriotas y agentes de la comunidad de inteligencia, agentes infiltrados y espías que se hacen llamar sombreros blancos o sombreros grises cuando realizan tareas de doble o triple agente, con el objeto de confundir a la élite Illuminati y recabar información para la Alianza Patriota Resistencia Q. Entre los grupos dedicados a la divulgación de información alternativa están las organizaciones como la Fundación Lucis y su Escuela Arcana de Conocimiento Espiritual, la Sociedad Teosófica, la Orden, Rosa Cruz Amor, entre otros. Existen también organizaciones dentro de la jerarquía espiritual o Hermandad Blanca, formada por maestros ascendidos, seres angélicos, arcángeles, Elohims y seres cósmicos de planos de conciencia muy elevados. Finalmente, existen grupos positivos de las confederaciones de civilizaciones estelares, tales como Pleyadianos, Arturianos y Andromedanos. También grupos mayores como la Federación Galáctica y la Confederación de Mundos Libres. Todos estos grupos positivos en conjunto están ayudando al desmantelamiento de la oscuridad en la Tierra. A estos grupos tenemos que sumarles los discípulos de la jerarquía espiritual encarnados en cuerpo humano, los llamados trabajadores de la luz, guerreros de la luz o semillas estelares, que están usando sus habilidades para crear, atraer la nueva Tierra de quinta dimensión, esto es, la creación del cielo en la Tierra. Amigos, estamos en un momento maravilloso de transición hacia la nueva Tierra 5D, decretada por la fuente divina. Si bien, como todas las transiciones, hay un momento de caos cuando la luz saca la oscuridad a la superficie para ser liberada. Una vez terminado el proceso de limpieza, lo que sigue es la paz, la riqueza, la alegría y el amor incondicional para toda la vida. Estamos en la tormenta perfecta. Seamos la luz en medio de la tormenta, lo mejor
está por venir. Diciembre del 2024 es la fecha de la ascensión planetaria a la quinta dimensión luz. Preparémonos para el cambio. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este interesante tema. Les dejo la tarea de reflexionar y hacer su propia investigación acerca de lo expuesto en este podcast. Hasta la próxima entrega, en la que veremos la segunda parte para seguir desenmarañando el ovillo de la historia oculta de la Tierra. Hasta entonces, queridos hermanos, soy Marcelo Martino, infinitas bendiciones.